estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. José Luis Daza, el nuevo secretario de Política Económica de Caputo, afirmó que Argentina podría convertirse en una máquina de generar riqueza si se mantienen las políticas fiscales y monetarias implementadas hasta el momento por el presidente Javier Milei. En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Daza proyectó ayer una fuerte reducción de la inflación yendo para adelante, mientras que destacó a Argentina como el país con el mayor potencial de crecimiento en los próximos 30 años. Daza, que participó ayer de la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Bolsas, le tiró flores a Caputo y a Milei por haber evitado una hiperinflación y dijo que confía que la baja de impuestos y las reformas estructurales van a ser un éxito. ¿Por qué? Porque a diferencia del 2001 y la experiencia de Macri, ahora hay un presidente que tiene el apoyo de la mayoría de los argentinos para reducir el tamaño del Estado. El ex compañero de Caputo en el JP Morgan dijo que estaba aterrizando en el cargo y que pronto dará entrevistas. 2. Tal como estaba previsto, el sector público nacional volvió en agosto al superávit. Tras el déficit financiero de julio, el resultado primario en agosto fue de 899.660 millones de pesos, mientras que el resultado financiero alcanzó los 3.531 millones de pesos. Así las cosas, en los primeros 8 meses del 2024, Argentina acumuló un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,4%. Y fue la primera vez en casi 15 años que se logra un superávit financiero en este periodo de tiempo. El gasto primario se redujo un 30% interanual en términos reales, con disminuciones significativas en el gasto de capital, que bajó 81%, y transferencias corrientes discrecionales a provincias, que se dio 70%, mientras que los subsidios económicos también cayeron un 36% real. Del otro lado, los recursos destinados a la asignación universal para la protección social aumentaron un 21,1% en términos reales, mientras que las transferencias al PAMI subieron un 0,7% real. El superávit se mantiene sea cual sea el costo, dice Milei, y por ahora lo hace con éxito. 3. El desempleo bajó al 7,6% en el segundo trimestre de 2024, afectando a 1,1 millones de personas que buscan empleo activamente y cediendo por 0,1 punto frente a marzo, todo esto según el INDEC. Sin embargo, la tasa de desocupación mostró un incremento interanual de 1,4 puntos y el Gran Buenos Aires fue el más afectado, con un desempleo que cerró en 8,3%. Según el INDEC, más del 26% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo y la tasa de desocupación fue mayor entre las mujeres en 8,4% frente a los hombres de 6,9%. Las estadísticas oficiales reflejan que un 73,8% de los desempleados tiene educación secundaria o inferior, mientras que solo el 26,2% cuenta con educación superior o universitaria completa o incompleta. Antes de pasar al cierre de la semana con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,8% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 1,6% para Vista y subas de hasta 6,3% para Telecom. Los bonos en dólares cerraron con verdes de hasta 2,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.240 pesos, el MEP en 1.198 y el contado con liqui en torno a los 1.220 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 34 millones de dólares. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una breve entrevista con Santiago Bulat, economista de IDEA y socio de INVEC. Tras la presentación del presupuesto 2025, en el que el gobierno volvió a reafirmar su compromiso fiscal, le preguntamos a Santiago qué lectura hizo de esta hoja de ruta económica planteada por el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo. Además, el economista analizó las perspectivas en el plano fiscal hacia adelante y cómo puede impactar el inicio de la baja de tasas de la Fed en el precio internacional de los commodities, en un contexto en el que los ingresos por derechos de exportación habían quedado bajo la lupa del mercado y en el que el país todavía necesita sumar reservas
reservas para eventualmente ir eliminando el cepo cambiario. Santi, bueno, después de lo que fue la presentación del presupuesto 2025, hubo dos interpretaciones así mayoritarias entre economistas privados, quienes planteaban algunas dudas respecto de los números y los que dijeron que lo que importaba en realidad era la señal fiscal, el rumbo fiscal hacia adelante, independientemente de los números finos y cómo se iba a alcanzar ese equilibrio. ¿Qué lectura hiciste vos de esto? Me parece que estoy un poco más en esa idea de que el gobierno está queriendo, incluso imponiendo una regla fiscal nueva o un intento de regla fiscal. Vamos a ver en qué termina todo esto cuando se debata. Sí, en dar una señal muy contundente en términos fiscales. Me parece, nosotros ahí hacíamos un análisis respecto de si efectivamente el resultado financiero es tal, y ahí nosotros encontramos alguna discrepancia cuando uno contempla el stock total del ECAPS, digamos, si uno lo contabilizara dentro de lo financiero, bueno, el resultado financiero sería menor a lo que hoy está mostrando el gobierno en general. Pero creo que lo importante es la señal. Me parece que lo que es innovador es el presidente saliendo a respaldar un presupuesto de déficit cero, cuando usualmente uno ve al ministro presentando ciertos ajustes que cuando no funcionan el fusible termina siendo el ministro. Creo que la señal que lo haga el presidente es lo que hoy cuenta más que el cómo se va a llegar. Por otra parte, en estas últimas horas el gobierno volvió a mandar otra fuerte señal fiscal con la ratificación de que en agosto se sostuvo el superávit fiscal y financiero. ¿Qué tan importante ves que se pueda sostener en este contexto de negociación del presupuesto también este rumbo en estos meses? Lo veo, digamos, bastante fundamental. Cuando uno ve cuáles son las anclas del programa, yo te diría que lo fiscal es lo más prioritario que tiene hoy. El tema es que cuando uno ve cómo vienen los ingresos en general, tuviste más o menos en agosto una caída del 14% en términos reales, y el acumulado se expandió, digamos, o sea, la caída acumulada se expandió. Entre enero y agosto están cayendo los ingresos cerca de 7%, y es el último mes que vas a tener así el impuesto país muy relevante, que te venía, digamos, sumando bastante a los ingresos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay entre derechos de exportación y el impuesto país, que vienen creciendo 30 y 60% en términos reales, te están bancando de alguna manera la caída de los impuestos ligados a la actividad económica, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío hacia adelante de ver si efectivamente lo del presupuesto se puede cumplir. Hay, digamos, aspiraciones fuertes para lo que es cumplir con la meta de derechos de exportación para el año que viene, que esperan un crecimiento de más del 100% con una inflación de 18%. Entonces, creo que hay desafíos por delante. Sin embargo, reitero, me parece la señal es más que nada a la afectación a los gastos, diciendo yo si no recaudo determinada cantidad no voy a salir a gastar más que eso. Ahí estoy hablando solamente de lo tributario. Hay que ver si efectivamente con la venta de empresas públicas, concesiones y demás que empezamos a ver ahora, si eso puede tener algún efecto más, y obviamente la dependencia de el tema blanqueo y pago de bienes personales adelantado, que te puede llegar a dar un colchón importante. Respecto de lo que era el incremento de los derechos de exportación, ese 100%, después el gobierno salió a aclarar un poco también eso. Decían que en realidad la razón tenía que ver con una base de comparación baja. Aún así, ¿te parece que es alcanzable estos niveles que están planteando? Me parece un poco alto, sinceramente. Primero, cuando lo vi y dije, la devaluación está siendo del 9% aproximadamente, y estás viendo que la suba de los derechos de exportación va a ser del 18%, perdón, y después la suba de los derechos de exportación va a ser del 9% de las exportaciones en general, dije, bueno, esto parece bastante difícil de lograr. De todas maneras, cuando uno ve el tema de la base de comparación, es cierto que eso te va a elevar bastante. Yo no creo que llegue al 100%. Igual vamos a depender mucho de lo que suceda también con los precios de commodities, ¿no? Ahora la baja de la tasa de interés afuera, un poco más acelerada de lo esperado, un Brasil ahora un poco más apreciado. Bueno, tenemos que ver cómo termina funcionando esa dinámica de precios, que por ahora están demasiado golpeados. Si uno ve los stocks que hay globales y un poco la demanda de cómo viene, pareciera que son precios que estuvieron sobrecastigados en las últimas semanas, y el repunte de ahora tiene sentido, con lo cual creo que ahí va a haber un aumento que para la Argentina puede ser positivo, pero sí lo veo bastante desafiante llegar a ese 100%.
Sí, y mencionabas recién el ciclo de bajas que inicia la Fed de tasa. ¿Qué efecto crees que puede tener esto, por ahí no tan inmediato, sino más pensando en el mediano plazo, en precios de commodities? En general hay medio una relación inversa, no siempre se cumple. Para mí hoy estás bastante más, cercado por lo que esté pasando con China en general y su demanda y todo lo que suceda de cara a las elecciones y las diferentes prácticas arancelarias van a hacer más ruido todavía de lo que suceda con la tasa de interés. De todas maneras, una tasa de interés más baja con un dólar algo más debilitado en general tiende a correlacionar positivamente con los precios de los commodities. Entonces yo creo que a priori es una buena señal, pero si me decís, es el principal driver que tiene los precios de los commodities, te digo no, me parece que hoy estás dependiendo muchísimo más de el crecimiento de la demanda, ver cómo terminan los stocks en los Estados Unidos y lo mismo en Brasil, y la política arancelaria a partir de que tengamos más definiciones de quién gana las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre. Te hago la última consulta pensando en 2025 ya sin el impuesto país ni el ingreso de la recaudación de lo que es el adelanto de bienes personales. ¿Qué tan difícil ves que está el panorama para que el gobierno pueda sostener este equilibrio financiero? O sea, ¿cuáles son los factores que pueden jugar a favor, cuáles pueden jugar más o menos en contra para compensar esa pérdida de ingresos que aportan estos tributos? Creo que ahí tenés la compensación del impuesto a las ganancias que va a entrar a jugar positivamente durante la primera parte de 2025, sobre todo por la eliminación que tuvo en su momento, digamos, ¿no? Entonces todo el primer semestre que no lo tuviste ahora se volvería más positivo, entonces ganancias te va a afectar positivamente. Creo que después el tema de impuestos a los combustibles tiene que recuperar todavía parte de lo perdido, entonces en ese sentido, si no se demora el aumento del impuesto a los combustibles, también es una señal positiva desde lo fiscal y obviamente a la espera de la recuperación de la actividad económica. Digo, vos estás viendo cómo en el acumulado el IVA está cayendo 10, ganancias 10%, contribuciones a la seguridad social 15%, débitos y créditos cae 8%. Entonces, de alguna manera, esto que ahora estamos viendo que fue un año muy recesivo en relación al anterior, bueno, debería empezar también a mostrarte buenos números. Yo creo, para hacerlo más simple, que efectivamente pueden llegar a sostener un resultado financiero positivo. Reitero, tenemos que revisar todo el instrumento que se usa porque las LECAP van por debajo de la línea y eso ahí te genera una mejora todavía más de lo financiero. Pero creo que en el fiscal primario van a ser bastante agresivos, confiando un poco en estas recuperaciones de tributos que habían caído y obviamente siguiendo con los ajustes de gastos. Eso va a implicar más suba de tarifas, por supuesto, lo cual te puede pegar algo más en la inflación. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Manuel Adorni sobre Aerolíneas Argentinas. En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conducen Viró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de aerolíneas. Esto en caso que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen. El vocero no dio detalles de lo que implicaría esto y cabe recordar que se tendría que aprobar una ley para que el gobierno pueda avanzar con una privatización, algo que parece poco probable hoy. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.